predicación se llama Lejos de la tierra o lejos de la orilla, ¿sí? De la costa. Vamos a leer Mateo 14 a partir del versículo 22 en NBI, Nueva Versión Internacional. Jesús camina sobre el agua. Durante febrero, a excepción del del domingo que viene, que va a ser un culto fuera de cronograma, vamos a estar hablando sobre alguna de las tormentas que figuran en la Biblia, ¿sí? Y qué pasos a seguir para enfrentar esas tormentas. Cómo llevar adelante, cómo transitar esas tormentas. Como le decía hace un ratito, entendemos que este año no va a ser un año fácil. Va a ser un año especial de expansión, de crecimiento, de aumento de influencia, pero con desafíos. Algunos hemos terminado el año pasado en medio de una tormenta, totalmente devastados. A más de uno le pareció que el enero en vez de 31 días tuvo como 95 días más o menos. Porque solo en enero pasó de todo, ¿sí? Hemos perdido a seres amados, hemos estado agotados en situaciones, enfermedad, dificultades, desafíos. Y quédate tranquilo que va a seguir. No va a ser. Solo enero no va a ser lo único complicado del año. Así que entendíamos que es una buena herramienta tomarnos el mes de febrero para hablar. Le pusimos como GPS, aunque yo le digo a mi señora, pero GPS no es para el mar, no es para la tormenta, es para una ruta. Pero quedaba hermoso el lema. Así que la idea es las indicaciones para transitar la tormenta, ¿sí? GPS en medio de la tormenta. Y la de hoy tiene que ver con aquella tormenta donde Jesús aparece caminando sobre el agua, ¿sí? Enseguida, después le digo enseguida de qué, les cuento. Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado. Está hablando del lago o mar, conocido como Mar de Galilea. Mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. Zarandeada, sacudida, movida por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, otras versiones dan un poco más de claridad, dice en la cuarta hora es entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, ¿sí? Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. ¡Qué revelación! Pero Jesús le dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, le respondió Pedro, mándame a que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, suplicándole que permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. A mí me encanta un poco entender el contexto del lugar, ¿sí? Tanto geográfico como temporal. Me gusta enseñar, es así, ¿sí? Pero el lago literalmente es un lago, ¿sí? Técnicamente es un lago, tiene agua dulce, recibe, porque es lago y no laguna, porque recibe agua y entrega agua, ¿sí? Recibe agua del río Jordán y entrega agua al río Jordán también. Tiene una anchura máxima de 12 kilómetros por un largo de 21 kilómetros. En Israel lo llaman con otro nombre, que no me va a salir pronunciarlo, parecido al arpa, porque tiene una forma parecida al arpa que tocaba, por ejemplo, David, ¿sí? Nosotros, para entenderlo bien, sería mejor como una forma de frutilla, de más ancho arriba y más fino abajo. La parte más ancha tiene 22 y toda la costa, digamos la circunferencia del lago, son 51 kilómetros, con una profundidad máxima de unos 40-45 metros de profundidad.
Pero lo que tiene de característico este lago es dónde está ubicado, ¿sí? Todo alrededor tiene grandes acantilados y altas montañas, sobre todo dos picos en especial que superan los 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Pero el lago es uno de los lagos más bajos a nivel del mundo, está a nivel del mar menos 200 metros. Como deben conocer, el aire frío tiende a ir para abajo. Entonces, cuando el aire frío baja de las montañas rápidamente, busca el lugar más bajo y se encuentra con el lago de Galilea. Al chocar con la superficie templada o tibia del lago, se desatan grandes tormentas en muy poquito tiempo. Por eso es que de un momento súper estrellado o soleado, de un momento para otro arranca una flor de tormenta y es normal que haya ola de hasta 2 metros sin ningún problema. Y en algunos casos, como hace 300 años atrás, estuve investigando, dice que se registraron olas de hasta casi 9 metros en el lago de Galilea. Por eso, una de las cosas que le llaman mar de Galilea, aunque no es agua salada, es por el oleaje que se produce en el lago, comparable, por ejemplo, al mar Mediterráneo, que está muy cerca, un par de cientos de kilómetros nada más. Dice, esta historia está en 3 de los evangelios, ¿sí? El evangelio de Juan aclara que estaban entre 5 y 6 kilómetros, habían remado ellos. Otro de los evangelios dice que estaban cerca de la mitad, es decir, deben haber estado en la parte más ancha del lago, ¿sí? Y estaban justo en la mitad del lago cuando se le desató la tormenta. Jesús venía de 2 situaciones bastante desgastantes para él, ¿sí? Jesús había recibido la noticia que Juan el Bautista habían cortado la cabeza, lo habían matado. Por un capricho, por algo, ese otro que se la jugó Juan el Bautista, declaró que el matrimonio del rey estaba mal. No podía, era ilegal, no podía casarse con la esposa del hermano. Y a la mujer no le gustó. Hizo toda una tramoya para que le cortaran la cabeza y le terminaron entregando el cuerpo a los discípulos de Juan, lo enterraron y después esos discípulos fueron a avisarle a Jesús de que Juan había muerto. Dice que él le dolió tanto que quiso apartarse, salir de toda la multitud, seguramente para estar triste. Juan Bautista era su primo y su amigo, una persona que crecieron juntos prácticamente. Pero dice que cuando ellos salieron en la barca a buscar un lugar lejano, la gente por la orilla iba corriendo y cuando llegaron a la orilla ya lo estaban esperando también en ese lugar. Y dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Estuvo muchas horas enseñando y enseñando y ahí fue donde es conocido el milagro de la alimentación de los 5.000 hombres, más mujeres y niños. Así que dice que en ese momento Jesús multiplicó 5 panes y 2 pescados y dio de comer tal vez a 12.000, 15.000 o más personas. Y en ese, cuando la gente ya se estaba yendo, ya estaba oscureciendo, estaba atardeciendo, supongamos las 8 de la noche, les dijo a sus discípulos que vayan, que después él lo iba a alcanzar. Yo me imagino que habrán empezado los discípulos y se irán a otra barca. Había muchas barcas que seguían la barca de Jesús. De hecho, si estudia la otro milagro, la otra tormenta, cuando Jesús está durmiendo en la barca, dice que uno de los evangelios rescata que además de la barca esa había otras barcas alrededor que estaban siguiendo la barca de Jesucristo. Tal vez ellos pensaron, bueno, después se toma cualquier otra barca y nos alcanza. Vamos allá, preparamos el lugar donde dormir y cuando Jesús venga ya los esperamos. Pero dice que Jesús se fue a un lugar, después de despedir a la gente, se fue a un lugar solo a orar y a encontrarse con su Padre Celestial. Supongamos 8 de la noche. Calculo que estuvo hasta las 3, 4 de la mañana orando. Es decir, que estuvo entre 7 y 8 horas orando. Después de un día difícil. Después de haber recibido la noticia de que Juan había muerto. Después de haber estado toda una tarde, a pesar de su estado anímico y dolido por la noticia que le habían dado, de haber enseñado, haber estado predicando durante mucho tiempo a un montón de personas. Acá estamos lejos de 15.000 personas. No sé cómo hice para escucharlo. Tal vez con esa misma voz, porque yo decía,
Y en medio de la tormenta, ¿cómo escucharon a Jesús que le dijo, quédense tranquilo que yo soy? Y digo, si lo escucharon 15.000 personas, ¿cómo no va? Dice que ellos estaban entre 5 y 6 kilómetros de la orilla. Una persona camina un promedio de 5 kilómetros por hora. Así que Jesús llevaba más de 1 hora caminando sobre el agua. Llevaba entre 1 hora, 1 hora y cuarto, es decir, entre 50, 60, 70 minutos caminando sobre el agua. No es que fue un milagrito de 3 minutos. Los vio allá a los lejos. Posiblemente, no sé si con la tormenta lo habrá visto, pero 5 kilómetros es visible a nivel, con la vista quiero decir. Así que él se dirigió para la barca y caminó nada más que 5 o 6 kilómetros sobre el agua. No sobre un agua tranquila, sino sobre un agua con olas de varios metros sobre la superficie. Y en ese momento dice que los discípulos, en medio de estar remando, aunque todos los dibujitos de las barcas normalmente lo hacen con una vela, lo más probable es que las barcas de esa época no hayan tenido velas y haya sido 100% a pulmón, con remos, ¿sí? Y con una tormenta llevaban varias horas remando. Yo tal vez supongo que en 2 horas habrá llegado a la mitad del lago. Jesús le llevó casi 8 horas llegar hasta donde estaban. Es decir, que por lo menos tenía entre 5 o 6 horas tratando de remar contra la tormenta y con algún coso tratando de sacar agua de la barca, porque la barca no tenía más de 1,20 metros de profundidad. Es decir, que se le llenaba rapidita la barca. Generalmente las barcas de aquella época eran unos 15 metros por unos 4 o 5 metros de ancho y 1,60 metros aproximadamente de profundidad. Es decir, que se llenaban rápido. De los 12 discípulos, 4 generalmente tenían 4 remos, 4 remaban y los otros 8 ahí, desesperados, sacando el agua. Y ahora han ido rotando. Entre 5 o 6 horas haciendo ese esfuerzo. Y en ese momento aparece una persona caminando sobre el agua. Y en el momento dice que se aterraron y pensaron, ¡un fantasma! Dice que la barca era zarandeada, sacudida por las olas, porque el viento le era contrario. No sé si alguna vez a vos te pasó, o tal vez te ha tocado estar en una tormenta. Tal vez no literal, tal vez no estuviste en un barco en medio de una tormenta. Nosotros una vez que hicimos pesca embarcada zafamos justito. Veíamos que se venía negro. Y el dueño del barco estaba convencidísimo que no iba a pasar la tormenta. Estábamos en monte, me acuerdo. Dije, pero vamos, no. Estábamos toda la familia, mi suegro, mi papá, mis cuñados. Pero se viene feo. No, esto pasa. Dije, bueno, este es más experimentado que nosotros, se supone. Cuando dijimos, bueno, nos pusimos de acuerdo entre nosotros, pues se venía feo. No pescamos más, volvamos. Volvimos como 1 hora antes. Teníamos que volver 1:30, ponerle, volvimos 12:30. Estábamos por llegar, se largó una tormenta, piedra, lluvia, sacudido. El barco siempre se arrima solo. Este se tiró arriba a la arena así porque tenía miedo que el barco se lo lleve. Tuvo que salir la prefectura a buscar 2 o 3 barcos que se habían perdido. Volaron balcones de vidrio, árboles, monte, fue un desastre ese día. Decí que volvimos. Y nos agarró ya llegando a la costa. Pero no hubiera agarrado esa tormentita 9 kilómetros, 11 kilómetros, 12 kilómetros, no me acuerdo cuánto estábamos dentro del mar, hubiera sido otra la situación. Estos, o la mayoría, de sus discípulos, eran pescadores experimentados, es decir, marineros que conocían el lago de Galilea. Y sin embargo, en este estaban aterrorizados. ¿Te ha tocado pasar o te toca pasar una tormenta que te aterroriza? Decís, no puedo con esto. ¿Qué vientos contrarios hoy te toca vivir? Como le decía, este año Dios nos dio la palabra de expansión, pero en ningún momento nos dijo que iba a ser un año fácil. Creo que va a ser un año difícil y para muchos ya viene siendo desde el año pasado un año difícil, de contienda, de dificultad, de irla remando, de peleándola. Tal vez no llevas 5, 6 o 7 horas remando. Tal vez llevas meses remándola. Y ya llega un punto donde te dejaste llevar por las olas. Donde te dejaste zarandear, sacudir
por las olas de la tormenta, de la situación que te está complicando. ¿Cuáles son las olas que te sacuden hoy en día? Una enfermedad, una necesidad económica, un agotamiento, falta de respuestas, soledad, depresión, tal vez un abuso, un maltrato que has recibido. Déjame que te quiero dar 5, 6 indicaciones. Así como venimos hablando del GPS, y en los próximos domingos vamos a seguir dando algunas indicaciones de cómo transitar, de cómo enfrentar esas tormentas que tal vez hoy te toca vivir, que te tocó vivir, o te aseguro te va a tocar vivir. Lo primero, que hay una orden de Jesús. En medio de todo ese panorama terrible, tétrico, desesperante, amenazante, casi de muerte, aparece Jesús tranquilo caminando entre las olas. Me gustaría saber si Jesús caminaba e iba subiendo junto con las olas, o donde Él caminaba el agua se tranquilizaba y Él pasaba. A mí me gusta usar la imaginación, me hubiera encantado estar en esa situación. ¿Cómo venía Jesús caminando? Porque eran 5 kilómetros, más de 1 hora caminando sobre un lago totalmente tempestuoso, sacudido, con olas muy grandes de varios metros. Ellos confunden a Jesús con un fantasma, totalmente equivocados. Y Él le dice, no, tranquilos, soy yo. Y Pedro en ese momento, con ese arrebato que lo caracterizaba, que primero hacía y después pensaba, creo que Pedro empezó a pensar cuando ya estaba 4 o 5 pasos adentro del agua. Él iba y su cerebro iba colgando un poco atrás, así era un poco Pedro. Y lo primero que dice, si vos sos, no estaba seguro si era Jesús o no. Dice, si vos sos, decime que vaya con vos. Y Jesús simplemente dice, en el versículo 29, si no me equivoco, dice, ven. No le dijo, sí, como yo soy Jesús, como tengo autoridad en la palabra que declaro. No le hizo toda una justificación, no hizo una explicación. Simplemente dijo una palabra de 3 letras. Ven. Tal vez yo pienso, si Pedro fuera un poquito como yo, que soy más lógico que lo que era Pedro, en la primera encuentro con Jesús, en la pesca milagrosa, cuando Él dice, hemos pescado toda la noche. Esto que venimos predicando hace rato, ahora ve, la orden que Jesús le dijo, ahora ve aguas más profundas. Y ahí echa allí las redes. Pedro dice, hemos pescado durante toda la noche, pero en tu palabra, eso lo he explicado varias veces, esa palabra que en nuestro idioma se traduce palabra, en realidad es rema, ¿sí? En esa rema echaremos las redes. Y este es el mismo principio. En tu declaración, Jesús, me bajo de la barca y camino sobre el agua. El tema está si Jesús no hubiera dado la orden. Si Pedro se hubiera tirado sin la orden de Jesús, hubiera sido una plomada más. Era seguramente lo último que hubiéramos escuchado de Pedro posiblemente. Pero Jesús da una orden clara, directa y sin muchas complicaciones. Ven. Hay una orden, pero la Biblia está llena de enseñanzas. Hay un plano trazado en las enseñanzas de Jesús, por donde debemos andar. Y el Espíritu Santo es el encargado de enseñarnos hoy la enseñanza que Jesús enseñó hace allá más de 2000 años. Así que antes de decirte esto es de Jesús o no, esto es de Dios o no, Dios no te va a llamar, Dios no te va a dar una orden fuera de lo que la palabra de Dios establece. Si querés saber si el mandato que estás, la orden que estás creyendo escuchar de Dios, viene de Él sí o no, filtralo. A ese GPS comparalo con los planos de la ruta, llamada Biblia, de la cual tenés que transitar. Pero hay una orden, hay una palabra, hay una rema. Y aunque para vos es imposible caminar sobre el agua, para Pedro era imposible caminar sobre el agua.
Para ellos era imposible llenar las 2 barcas de pescados, cuando ya habían en la mejor hora del día, que era durante la noche, tratado de pescar sin éxito, pero había una diferencia, había una palabra, una directriz, una orden de parte de Jesucristo. El primer dato o el primer señal, indicación del GPS para transitar una tormenta es que hay una orden de Jesús para que salgas de esa tormenta. Pero para que eso funcione tenés que estar profundo y salir de la barca. Pero no es por tus fuerzas, es por la autoridad en la palabra de Jesucristo. Ven. Pero ¿sabés lo que pasa? Que muchas veces nosotros no queremos que Jesús nos diga, Él literalmente como GPS, que no diga por dónde vamos, si hay un peaje que pagar en el camino, qué curvas tenemos que tomar, cuánto tiempo nos va a llevar hasta llegar a aquel lugar. Pero muchas veces las cosas del Señor, más allá del GPS que estamos usando como analogía en este tiempo, es: Abraham, salí a la tierra que te mostraré. No le dijo más nada. A Pedro le dijo, ven. No le dijo, mirá Pedro, para bajarte la barca no empieces con el pie izquierdo, tenés que bajar con el pie derecho. Y agarrate con una mano de la baranda, porque el primer paso hasta que pisás sobre el agua se complica. Después te nivelás y caminás tranquilo. Cuando viene una ola del lado izquierdo, retrocedé porque esa te tumba. Pero si la viene la derecha, quédate tranquilo, te pega un poquito en la espalda, pero no te hace nada. No, nada. Simplemente a Pedro le dijo, ven. Porque había una orden. Y yo quiero procesar que en la cabeza de Pedro decía, pará, si cuando Jesús dio una orden, dijo a los demonios salgan, salían. Si le dijo eche las redes, se llenaron de peces. En esa palabra, en esa autoridad, Pedro se bajó. Segundo, el segundo señal o segundo ítem del GPS es poner los ojos en Jesús. El versículo 29 dice, ven. Entonces Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Otras versiones dicen, pero al ver las olas y la tormenta y el viento, se atemorizó y se hundió. ¿Cuál fue la diferencia? Cambió la perspectiva, cambió la visión. Porque dice y aclara la palabra de Dios que cuando bajó de la barca, empezó a caminar en dirección a Jesucristo. Pero en vez de mirar solamente a Jesús, empezó a mirar la ola que lo golpeaban, el viento que lo azotaba, que lo empujaba, la lluvia que le caía fuerte. Y eso lo atemorizó y se comenzó a hundir. ¿Sabés cuál es el segundo ítem importante para poder transitar la tormenta? Seguir mirando a Jesucristo, no cambiar la perspectiva. La palabra que Jesús había soltado, ven, seguía siendo la misma. Jesús seguía siendo el mismo. La diferencia está en que Pedro cambió la perspectiva. Porque la Biblia no aclara cuántos pasos logró dar Pedro sobre el agua, pero que caminó, caminó. Aunque haya sido un solo paso, ya fue sobrenatural. Ya fue un milagro. Algunos tal vez de los milagros más maravillosos y extraordinarios que Jesús hizo. No solo caminar él, sino que Pedro caminara sobre el agua. ¿Cuál fue la diferencia? Jesús era el mismo, la declaración ven estaba vigente. La única diferencia fue que Pedro, en vez de seguir mirando a Jesús, miró su entorno, miró las dificultades que tenía y se comenzó a hundir. Hebreos 12:2 dice, la primera parte del versículo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otra versión dice, fijos los ojos en Jesús, es decir, no cambiando de dirección, sino fijos en un punto. Dice que cuando vas en un lugar, para no entrar a caminar en círculo, tenés que fijar un punto donde vas y mantenerte caminando hacia ese lugar. Este es el mismo concepto, fijo los ojos en Jesucristo. Aquel que es iniciador y sostenedor, dicen otras versiones, de nuestra fe. Si queremos transitar, la segunda indicación del GPS para transitar tormentas de nuestra vida es fijar nuestra mirada en Jesucristo. Tercero,
En el versículo 31 dice, enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole le reprendió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. El segundo punto es que Jesús jamás te va a abandonar. A pesar de que lo corrigió, y ese reprender tiene que ver con un tema de amor, de cariño, hasta de lástima, te diría, hombre de poca fe. No fue en el original de la sentencia de que fuera eso, no que fue un reto, hombre de poca fe, y le metió un cachezazo. No, sino hasta de lástima, es hombre de poca fe, lo habías logrado. Te habías bajado de la barca, diste 1, 2, 3, 10, no sé, pero diste varios pasos sobre el agua, lo estabas logrando. Cabeza dura, estabas ahí de alcanzarme. Y dudaste y te hundiste. Pero aún en esa situación dice que Jesús le tendió la mano y lo levantó. Y después Pedro siguió caminando sobre el agua, porque dice que los dos juntos volvieron hasta la barca. Jesús jamás te va a abandonar. El tercer seguridad para poder transitar las tormentas es estar convencidos de que Jesús no te va a abandonar, de que no te va a dejar solo, de que no se va a arrepentir de vos, de que no se va a olvidar de vos. Dios te ha dado todas las armas, todas las herramientas para que la uses y salgas vencedor en el poderoso nombre de Jesús. Caminá sobre tus problemas, transitá. Jesús está dentro de ti con sus manos extendidas para sostenerte. Él te sostiene con la diestra de su justicia. El Señor te ama con amor eterno. Siempre está a tu lado para ayudarte y protegerte. Camina sobre las aguas, camina en la santidad de la verdad, de la palabra de Dios. Camina en su palabra, vístete con la armadura celestial que está en Efesios 6. Pelea la batalla de la fe y vence todos los obstáculos. Y confía que Jesús jamás, jamás, jamás te va a dejar. Pedro tuvo que bajarse de la barca. Tuvo que hacer su parte. Jesús hizo el milagro. Pedro no caminó por sus propias fuerzas o su propia capacidad sobre el agua. No hay chance. La única forma era que Jesús hiciera la parte natural. Pero como lo he dicho 1000 veces acá, Jesús y Dios está esperando que hagas la parte natural, la que vos podés hacer, para que Él haga la parte sobrenatural. La Biblia está llena de ejemplos. Cuando tenían que batallar contra un ejército más grande, y si ustedes vayan, pónganse firmes y vean la victoria. Den las 7 vueltas alrededor de Jericó y van a verla. Pero ellos tenían que hacer su parte natural para que Él haga la parte sobrenatural. Si quieres transitar sobre la tormenta, tenés que caminar sobre las aguas. Tenés que salir de la barca y dejarte guiar por el Espíritu Santo. Y sobre todo, confiar que Jesús nunca, jamás te va a abandonar. Como cuarto, ya vamos cerrando, debemos aprender de las tormentas previas. ¿Sabes qué? La vida cristiana es un ciclo. Es repetitivo en muchas cosas. Después de una tormenta viene la quietud, un tiempo de calma. ¿Y sabes qué? Después del tiempo de calma, ¿qué pasa? Viene otra tormenta. Y después de la tormenta viene otro tiempo de quietud. Y después de la quietud, ¿sabes qué pasa? Otra tormenta más. Pero lo importante es que de cada tormenta podamos aprender. Porque Dios no nos manda tormenta porque es un Dios malo que nos quiere castigar o quiere que suframos, sino que Él está interesado en desarrollar nuestro carácter. Que cada vez crezcamos más a la estatura de Jesucristo. Hay gente que repite y dice, nunca salgo de lo mismo, siempre estoy en la misma, siempre estoy en la misma. Y mi pregunta es, ¿no será que nunca aprendés nada? Y entonces te tiene que mandar la misma a ver si lo aprendés. Creo que el apóstol Golucio, una vez predicó que había un pastor que había llegado nuevo a una congregación y predicó una predicación hermosa, le gustó. El próximo domingo volvió a predicar exactamente la misma predicación. Y dijeron, bueno, pobre, es un pastor joven, se equivocó, no debe tener experiencia, no se habrá dado cuenta. El tercer domingo volvió a predicar lo mismo y ya la mayoría no les gustó.
Y el cuarto domingo volvió a predicar exactamente la misma predicación. Ahí ya no aguantaron más. Cuando terminó dijeron, pastor, hace 4 domingos que predica exactamente lo mismo. Y el pastor le contestó que hace 4 domingos que estoy esperando que emprendan lo que le estoy predicando. Que pongan en práctica lo que estoy predicando. Y a veces con la tormenta pasa exactamente lo mismo. Hace 4 tormentas que te está pasando exactamente lo mismo. ¿No será que hay algo que tenés que aprender que no aprendiste? Yo cuando suelo viajar con el GPS puesto. Más allá, será porque me gusta mucho la información, entonces voy viendo cuánto tiempo me falta, cuánto transitamos, cuánto fuimos, cuándo viene una curva pronunciada, que las chiquitas no te la muestra el GPS, pero la pronunciada así, entonces te podés anticipar. Pero aún en rutas que conozco. Pero no es lo mismo transitar con el GPS por primera vez por una ruta que nunca jamás viste, que una tal vez que ya fuiste 1, 2, 3 o 5 veces. Va mucho más tranquilo, relajado, conociendo lo que viene. Sabés que viene tal pueblo, que en ese pueblo hay un semáforo, que tenés que bajar. Cuando ves en los carteles que el pueblo se aproxima, ya estás más tranquilo, vas anticipando lo que va a venir. Cuando tenemos este ejercicio de aprender de las tormentas que nos han tocado pasar, podés transitar las próximas tormentas más tranquilos. Porque si Dios me sanó de esta enfermedad, ¿cómo no me va a sanar de esta? Si Dios me sostuvo cuando me quedé sin trabajo, aún hoy en situación difícil y de pandemia, ¿cómo no me va a sostener? Si Dios restauró nuestro matrimonio cuando humanamente era imposible de que fuéramos restaurados, ¿cómo no nos va a sacar de esta crisis familiar? Si Dios me dio una pareja cuando yo creí que ya no había chance, ¿cómo Dios no va a guardar nuestra familia? Si ya sabemos que Dios ha sido fiel en otras veces, ¿por qué Dios no lo va a hacer ahora? ¿Sabe? Dios es creativo y cambiante en la forma de hacer las cosas, pero Él es fiel, inalterable en su esencia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero no siempre hace las mismas cosas de la misma forma. Jesús sanó a un enfermo ciego de distintas formas. Alguno a la distancia, otro poniéndole barro en los ojos, otro le escupió en los ojos. Era el mismo Jesús, era el mismo resultado, pero lo hizo de distintas formas. En la tormenta de hoy, que tal vez hoy te toca pasar, debemos recordar lo que hemos aprendido en las tormentas anteriores para poderla transitar con la experiencia que hemos ganado. 5. Dice que el miedo y el temor, se apoderaron de Pedro y él comenzó a hundirse. Por definición dice que el miedo es aquel alerta, aquel sentimiento que se despierta en nosotros, o emoción más que sentimiento, que nos protege de un peligro real. Vemos una víbora y nos alejamos, porque la vimos, es un miedo real. Hay, un peligro real. El temor es aquella emoción irreal que nos hace retroceder o escapar de un peligro que estamos imaginando. Atrás de aquella piedra seguro que hay víboras. Por la duda no paso cerca de esa piedra. ¿Quién dijo que hay víboras? O vamos caminando en la calle mirando para todos lados porque alguien nos sigue. Tal vez, si vemos a alguien que nos está siguiendo, podemos tener miedo y alertarnos, preocuparnos, entrar a un lugar para cuidarnos, para proteger nuestra integridad. Pero el temor es aquel que estamos constantemente creyendo que alguien nos está siguiendo, nos está mirando, nos está persiguiendo. Es una emoción artificial que nos hace evitar huir de un peligro irreal. La Biblia 365 veces dice no temas, no tengas miedo, sino no temas. Me gusta creer que lo dice 365 veces porque lo dice una vez para cada día del año. Porque constantemente necesitamos recordar esto, no temas. Dios nos dice no temas,
no temas, que no te gobierne el temor. Dice que en ese momento Pedro, al ver la tormenta, a ver las olas, a ver el viento, lo que había a su alrededor, se atemorizó, le ganó el temor y comenzó a hundirse. Y hizo una de las oraciones tal vez más cortas, pero más sinceras y más poderosas. Dijo: Señor, sálvame. Nada más. No dijo: Señor, como dice tu palabra, que tú eres. Ahí ya estaba 3 metros bajo el agua. No tenía tiempo de hacer toda una introducción, como dice, no sé, Hebreos 11, que la fe es tal cosa. Y no tenía tiempo. Sinceramente, en ese momento gritó: Señor, sálvame, porque se hundía. A veces cuando estamos en ese momento de peligro genuino, real, nos estamos hundiendo, sentimos que ya no tenemos fuerza, necesitamos esas oraciones concisas, pero genuinas. Señor, sálvame, rescátame, te necesito, no tengo fuerzas, ayúdame, ya no veo la salida. Pedro hasta ese momento conocía a Jesús como profeta, como maestro, como alguien que tenía el poder para sanar, para multiplicar alimentos, lo había visto hace un par de horas atrás, hasta para caminar sobre el agua. Pero en ese momento Pedro tuvo la fe para reconocerlo a Jesús como Salvador. Sabía que el que estaba ahí a un par escaso de pasos, metros, podía salvarlo. ¿Y sabes qué? A veces Dios permite la tormenta para que desarrolles tu fe en distintas áreas. A veces viene la enfermedad para que puedas conocer a un Jesús sanador. A veces estamos en necesidad para que conozcas a un Dios proveedor. A veces estamos con nuestra familia destruida y no es que Dios lo mande, a veces lo permite. Y en esa tormenta conocemos a un Dios de restauración y de amor y de perdón. Y a veces estamos totalmente perdidos, nos estamos hundiendo y podemos conocer a un Jesús que salva. Pedro, en medio de la tormenta y el temor, tuvo la fe para hacer esa oración desgarradora. Yo supongo que la gritó porque tenía que superar el ruido de la tormenta de aquel momento que es ensordecedor. Señor, sálvame. Yo tiempo antes de venir para Bahía Blanca pasé, lo he contado, no he entrado en detalle, pero lo he contado, pasado unos momentos más oscuros de mi vida. Y en ese momento hubo una canción que me ministró de forma extraordinaria. La he querido buscar y nunca más la encontré. Hoy la encuentro con otras versiones, la traducción distinto, que se llama Quieto, quieto, quieto estaré, algo así. Está con otra letra, pero la que yo me tocó en aquel momento, o que la habían traducido en ese momento, era: aunque la tormenta azote el mar, me la olvidé. No la quiero cantar porque después me da vergüenza, pero la tormenta azote el mar, volaré sobre la tempestad. Padre sobre el mar, tú eres rey, quieto estaré, sé que eres Dios. Y ahí cuando estaba, me acuerdo en el templo, en la congregación, en la iglesia donde yo iba en Paraná, me acuerdo que en un momento me paré y lloraba de semejante manera, levanté mis manos y dije: Señor, yo creo que tú eres un Dios de poder. Señor, lo he predicado, lo he compartido un montón de veces y lo creo, pero necesito verlo. En esta situación particular, Señor, no puedo más. Esa fue mi oración. Señor, no puedo más. Necesito que hagas algo. Necesito ver tu poder actuando. Esa fue la oración como Pedro: Señor, sálvame. Fue un poquito más larga, porque no me estaba hundiendo. Pero era en el mismo sentido. Señor, yo me acuerdo que lloré y le digo: Señor, no puedo más. No tengo fuerzas. Ya no veo claridad. Pero Señor, tú eres el Señor sobre la tormenta. Tú tienes la autoridad sobre el mar. Calma esta tormenta. Quiero ver tu poder actuando en mi vida.
Y un par de horas después, más de 1000 kilómetros de distancia, Dios hizo una obra maravillosa. Yo sin saber, después me enteré más tarde de lo que Dios había hecho o que estaba haciendo. Y fue el comienzo de una restauración que Dios hizo en nuestro matrimonio extraordinario. Pero debemos clamar a aquel que tiene las respuestas. ¿Querés transitar una tormenta que te toca vivir de forma correcta o poderla superar? Tenés que buscar las respuestas en aquel que tiene las respuestas. Y el último punto es lejos de la orilla. Venimos ya hablando casi todo el año pasado y creo que el anterior de esto de ir profundo. En los 3 evangelios donde aparece esta historia, los 3 rescatan. Se aclara, dejan en claro y Juan va un poquito más, hasta pone la distancia donde estaban, que estaban lejos de la orilla. Estabas en la mitad del lago, no había chances, si ibas para allá o para allá, era lo mismo, estaban en la mitad del lago, se sentían dominados. Porque los grandes milagros suceden en lo profundo y fuera de la barca. Lejos de la orilla, lejos de la tierra firme, donde nos sentimos seguros, donde estamos tranquilos. Debemos ir a ese lugar donde dependemos del Señor. Es loco porque cualquiera para superar una tormenta se iría al lugar más tranquilo. Tenemos que salir del agua, como cuando estábamos haciendo la pesca embarcada. Rajemos de acá porque esta tormenta nos da vuelta. En la tormenta de la vida es todo lo contrario. Tenemos que saltar por fe y dejarnos que Él nos guíe. Dejarnos que Él nos rescate. Donde ya no tenemos el control, donde humanamente hablando ya dimos todo lo que podíamos, sino que tenemos que depender de ese Cristo, del Salvador de nuestras vidas. No busquemos explicaciones de lo sobrenatural de Dios. Eso fue lo que intentaron hacer estos muchachos. A ver, pasaron todo el conocimiento previo lógico que tenían en su cabeza. ¿Qué es lo que puede con forma humana venir caminando sobre el agua? Un fantasma. Y le tiraron un fantasma. Y a veces hasta nos reímos, yo me causa gracia. ¿Cómo se le ocurrió a estos muchachos que podía ser un fantasma caminando en medio de la tormenta? Pero si lo traemos hoy a nuestra vida, no es tan loco pensarlo. Nuestro hemisferio izquierdo, nuestro cerebro, es la parte más lógica de nuestro cerebro. Que cuando nos enfrentamos a algo, lo que hace automáticamente es recorrer el conocimiento previo que tenemos y tratar de responder o dar respuesta o una explicación a lo que estamos experimentando. Hay cosas que la conocemos desde la teoría y otras desde la práctica. Por ejemplo, si nunca volaste en un avión y podés decir más o menos lo que se trata del avión, pero hasta que no volaste no tenés la experiencia previa, vivida, de lo que es un avión, ni hablar si te agarra una turbulencia. Nosotros con mi esposa, gracias a Dios, hemos volado y nos gusta mucho volar en avión, más de una vez, y no ha agarrado alguna turbulencia que se complicó. Pero cuando lo pasamos a lo espiritual, muchas veces también sucede. Dios hace un milagro y tratamos de procesar el milagro de Dios a través de nuestro conocimiento lógico que tenemos previo. Pero como le decía, Dios es cambiante en la forma de hacer las cosas. No es su esencia, Dios es fiel y eso no cambia. Pero tal vez hace 10 años atrás tuviste una enfermedad o tal vez la misma enfermedad que hoy te toca vivir y en aquel momento Dios lo hizo de forma sobrenatural. Alguien vino, oró por vos y fuiste sanado instantáneamente. Hoy te toca pasar por la misma enfermedad y no querés hacerte análisis, no querés ir al médico, porque si Dios lo hizo, pero tal vez hoy Dios lo quiere hacer de otra forma. Porque Dios no se limita a las formas. Y esto era un poco lo que hicieron estos muchachos. Intentaron procesar algo que no habían visto hasta aquel momento, porque hasta ese momento habían visto a Jesús resucitando personas, multiplicando alimentos, sanando enfermos, liberando endemoniados, pero jamás caminando sobre el agua. Entonces ellos, un milagro sobrenatural extraordinario que rompe con todas las leyes físicas conocidas hasta el momento, trataron de procesar algo sobrenatural
con una explicación lógica. ¿Qué era lo más lógico? Un fantasma. Que no era tan lógico, pero del conocimiento que tenían, era lo más. Y muchas veces lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas lo procesamos por conocimientos lógicos que tenemos previos. Entonces cuando Dios quiere hacer algo de una manera, no lo aceptamos porque no cuadra en lo que nosotros entendemos que Dios tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer. Pero Dios, como lo dije varias veces ya en esta predicación, es cambiante y creativo en sus formas, pero inmutable, es decir, fiel en su esencia. Dios no cambia, pero sí cambia la forma en que hace las cosas. Si querés ver el milagro de Dios, ese que necesitas para salir de esa tormenta, si querés ver a ese Jesús Salvador, todopoderoso, que hace milagros extraordinarios, andá a lo profundo, salí de la barca y atrévete a caminar sobre el agua. Los otros podrán reírse que Pedro se hundió, pero el único que puede decir yo caminé 1, 2, 5, 10, 15 pasos sobre el agua, más lo de la vuelta con Jesús, fue Pedro. Así que, amados, para poder transitar la tormenta que hoy te toca vivir o que te tocará vivir, primero tenemos que entender que hay una orden de Jesús de salir de esa tormenta. Puesto los ojos en Jesús, tenemos que no mirar a otro lado, que Jesucristo jamás te va a abandonar. Queremos aprender y utilizar la experiencia que tenemos de tormentas previas. Que el temor y el miedo no te gobiernen. Y que el milagro sucede lejos de la orilla, donde dependemos solamente de Él. Porque lo que más quiere y desea Dios es que sea tormenta o tiempo de quietud, dependamos de Él. ¿Oramos? Padre del cielo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Dios, en el nombre de Jesús ahora, graba esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, Señor. Reprendo al diablo ahora que quiera robar y hacernos olvidar y quitar esta palabra de nuestras vidas. Espíritu Santo, grabala, como grabala en piedra, Señor, para que aún en las tormentas que tal vez hoy estamos pasando, o que nos tocará pasar, cuando estemos en dificultad, en situación, sin ver respuesta ni salida, podamos recordar que debemos mirar a Jesús. Que hay una orden de Jesús que dice, ven a mí, yo tengo la respuesta, yo tengo la salida, yo tengo el milagro que necesitas. Que no permitas que miremos a otro lado, que no miremos nuestro entorno, sino que fijemos nuestro punto de vista, nuestro punto de dirección en Jesús, aquel que es el consumador, el que genera, el que crea, desarrolla, inicializa la fe en cada uno de nosotros. Señor, que no nos dejemos gobernar por el temor en nuestras vidas. Señor, en tu palabra encontramos 365 veces diciendo que no temamos, que día a día podamos recordar, no temas, porque estamos bajo tu cuidado y tu protección. Que podamos aprender por cada tormenta que nos toque vivir en nuestras vidas. Que desarrollemos sabiduría. Y que no seamos cabezas duras de repetir y repetir y repetir la misma historia, sino que realmente sean exámenes aprobados. Que tú te sientas alegre con cómo superamos esa prueba, esa tormenta, y digas, esto ya lo tienen aprendido, no tienen que volver, y que podamos seguir creciendo y creciendo cada día más a la estatura de Jesucristo. Y papá, en el nombre de Jesús,
Espíritu Santo, ayúdanos a confiar, a ir a lo profundo, a atrevernos a salir de la barca. Yo en lo personal quiero ver lo sobrenatural de Dios en mi vida. Por eso ahora en el nombre de Jesús entrego todo el control de mi vida, te lo entrego a vos. Quiero dejar de dirigir mi vida para que tú, Espíritu Santo, la dirijas por mí. Quiero hacer la parte que me corresponda, pero quiero creer que tú sabes qué es lo mejor para mí. Quiero poder caminar sobre el agua, quiero ver la sobrenaturalidad de Dios en mi vida. Quiero más. Por eso quiero salir de la seguridad, falsa seguridad humana, y poder confiar totalmente en vos, entregarme totalmente a vos, Señor. Señor, yo ahora en el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos, a los que están acá, a los que están en la transmisión, los que lo van a ver más adelante. Señor, para que realmente aquellos que están pasando en tormentas y se sienten hundir en este tiempo, tal vez ya se sienten hundidos, que puedan hacer esas oraciones de clamor a Jesucristo, de clamor al Padre. Señor, sálvame. Señor, rescátame. Señor, necesito ver tu poder actuando en mi vida. Señor, en el nombre de Jesús. Sálvame, 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 Señor. Dios, levanta los brazos de aquellos que están caídos. Utilízanos a nosotros, Dios, para poder ser instrumento, para levantar sus manos a todos aquellos que hoy lo necesitan. Te animo a que si estás pasando hoy por una tormenta y te sentís hundir, te sentís que ya no tenés fuerzas, te levantes de tu silla diciendo: Señor, me atrevo a salir de la barca, me atrevo a ir a lo profundo. Señor, sálvame, sálvame, Jesús. Si ese es tu sentir, o los que están en la transmisión, te atrevo a ponerte de pie diciendo: Señor, sálvame. Necesito tu ayuda, necesito tu salida, necesito que me rescates, Dios. Sácame de esta tormenta, Señor. Papá, ahora oro por aquellas que se han puesto de pie, o tal vez los que están con el mismo sentir en su casa. Señor, ahora en el nombre de Jesús, trae tu fortaleza, tu consuelo, tu guía, tu dirección, tu sabiduría sobre sus vidas. Gracias, porque si ellas claman a vos, dice tu palabra que tú la vas a rescatar. Señor, y así como tomaste de la mano a Pedro, y con dolor en tu corazón, no con reproches, sino con dolor, dijiste: te hubieras atrevido a creer. Qué bueno que ellas hoy se estén atreviendo a creer y se puedan caminar sobre el agua a pesar de la tormenta, de las olas, del viento, de la lluvia. Señor, en el nombre de Jesús, rescata sus vidas. Dale fortaleza y sabiduría ahora en el nombre de Jesús. Y ayuda tú y ayúdanos a nosotros, a tu iglesia, a ser de fortaleza a ellas también. Señor, que no seamos de tropiezo en el nombre de Jesús, sino que podamos ser de ayuda, de guía. No porque seamos más, sino porque nos toca estar de este lado. Señor, gracias por sus vidas. Yo las bendigo en el nombre de Jesús. Declaro tu bien, tu fortaleza y tu favor sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, la palabra de autoridad tuya se ha desatado sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.